¿Qué significa ser cristiano? Es una buena pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? Es el tema que nos va a ocupar en esta mañana con la ayuda del Señor. Y hacemos esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Porque mucho se ha escrito, hermanos y amigos, de este tema. Estamos hablando ya alrededor de 2000 años de historia del cristianismo. Y desde el primer día, pues se empezó a escribir una serie de libros, una serie de tratados que buscaban clarificar el tema del cristianismo. Buscaban responder a estas interrogantes. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es cristiandad? ¿Qué es cristianismo? ¿Es cristianismo, hermanos, acaso la desventura de un sinfín de grupos divididos por su opinión? ¿Es cristianismo la frialdad del ritualismo católico? ¿O por otro lado, o por otro extremo, es cristianismo la emoción enajenada de los grupos pentecarismáticos? ¿O acaso es cristianismo aquel que vende la atalaya? ¿Es cristianismo aquel que vende la medallita milagrosa? ¿Acaso, hermanos, será cristianismo aquel que vende ampolletas con aguas del río Jordán, pero que ahí abajo del frasquito dice Made in China? ¿Cómo debemos nosotros definir cristianismo en nuestros días? ¿Será como en la política? ¿Cristianismo de izquierda o cristianismo de derecha? Y miren, hermanos y amigos, esto no es como decir frío o caliente. No. Es más bien como decir helado o quemado. Oiga, yo me estoy quemando porque está muy caliente aquí adentro. Es más bien como decir helado o quemado. Pero mira, hermano, hermana y amigo que nos visitas, qué bueno que tenemos la Biblia con nosotros. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios y podemos, sin mucho problema, podemos contestar las muchas interrogantes que nacen del querer saber. Podemos contestar con la Escritura, con la palabra de Dios, esas muchas interrogantes que nacen del querer estar seguro de las cosas. Podemos contestar esas preguntas que nacen del querer estar seguros de la verdad. Porque a eso venimos, ¿no? A saber cuál es la verdad. Hay un pasaje en la Escritura, quiero invitarles a leer esta mañana, que seguramente nos va a traer luz y nos va a iluminar nuestro entendimiento con este respecto. El Evangelio según Lucas, capítulo 14, el Evangelio según Lucas, capítulo 14, del versículo número 25 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Lucas, capítulo 14, versículo número 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice el verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, pues
Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice el verso 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Inmediatamente entramos en este pasaje para decir una verdad central. De hecho, es una serie de verdades, pero queremos proponer una verdad central: el discipulado cristiano. Y este es uno de los temas, hermanos y amigos, que son necesarios de presentar, de predicar a aquellos a los que estamos evangelizando. Cuando vamos a presentar el plan de salvación, cuando vamos a presentar el evangelio, es muy importante presentarles también el tema del discipulado. Y este es uno de los temas de discipulado. El discipulado cristiano tiene un alto precio que incluye, hermanos, renuncia, incluye amor, incluye compromiso, así como usted lo oye. Incluye renuncia, incluye amor, incluye también compromiso. Fíjense ustedes que estas tres cosas, estos tres elementos encierran esta verdad central de la que les estoy hablando: renuncia, amor y compromiso. Dígalo conmigo: renuncia, amor y compromiso. El discipulado cristiano tiene un alto precio que pagar. Incluye estas tres cosas. Aquellos que quieren seguir a Jesús tienen que pagar ese precio. Para algunos, ser cristiano pues es una forma más o menos de ser religioso. Ni muy, ni tanta. O sea, hoy pueden adorar a Dios y mañana pueden estar adorando a alguien más. Para otros, el cristianismo es una especie así más o menos como de un club social. Un movimiento, ustedes saben, un club social es un movimiento o un partido en el cual pueden meterse o salirse según les vaya bien o según les vaya mal. Hoy en nuestros días, hermanos y amigos, hay tantos conceptos y tantas versiones acerca del cristianismo que se ha creado una tremenda confusión con este respecto. Es necesario explicar, hermanos, lo que significa verdaderamente ser cristiano. Cristo no nos deja en blanco con este respecto. Él sabía exactamente que íbamos a necesitar una buena explicación de esto. Por eso el Señor Jesús se tomó el tiempo de hablar, mejor dicho, Él se tomó el tiempo de clarificar qué es ser su seguidor, qué es cristianismo, qué significa ser un discípulo de Él. Por eso dice el versículo 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo en el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no es simplemente ir detrás de Él, hermanos. No es simplemente ir detrás del Señor buscando el momento en que Él hable de las cosas bonitas de Dios. No. No es un simple caminar físico de mi casa a la iglesia y de llegar y de oír un poco de su palabra. Más bien significa, hermanos, un andar en Él. Andar en Él es el discipulado verdadero. Andar en Él es discipulado bíblico. Más bien significa, hermanos, un andar en Él. Estamos hablando de toda una vida caminando
caminada dentro de esas verdades cristianas. Es toda una vida caminada junto con Él, al lado de Él, detrás de Él, dentro de todas esas verdades divinas. Es un tipo de vida que exige cambios. Es un tipo de vida que exige cambios radicales. Es un tipo de vida que exige transformaciones. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Díganme amén, estamos de acuerdo. Es un tipo de vida que exige cambios radicales de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a lo sublime y de lo sublime a lo divino. Amén. Cambios, hermanos, cambios, transformaciones. Porque de eso se trata todo esto. Ese es el propósito de Dios. Él quiere cambiar nuestra vida y la cambia por medio de su palabra, la cambia por medio de la obra redentora de Cristo. Pero ahora también a nosotros nos corresponde cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aunque no estemos de acuerdo, de todos modos necesitamos cambiar. ¿Ok? Bueno, ahí le va. No es simplemente ir detrás de Él. Es un andar con Él, es un andar en Él, y es un tipo de vida que exige cambios. Es una vida, el discipulado verdadero, el cristianismo bíblico, hermanos, es una vida que va en escalonada hacia arriba. De eso se trata el cristianismo. Eso es lo que el Señor Jesús aclara. Por eso dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrece es una palabra muy fuerte, hermanos. Aborrece viene del idioma original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, miseo, que significa aborrecer o detestar. Pero si no tomamos en cuenta el contexto, si no ponemos atención al contexto, diríamos que Jesús contradice la verdad de Dios de amar y respetar a los padres, lo cual es una doctrina universal y de aplicación permanente. Lo que aquí dice el Señor es que cuando se establece un criterio, hermanos, de elección, un criterio de decisión, de determinación, como algunas veces sucede, cuando el padre o la madre se oponen tremendamente a Cristo y se oponen al cristianismo, y allí, en una situación drástica como esta, la elección debe de ser drástica también. Sin dudarlo, un instante, sin dejar la menor duda, en cuanto a la preferencia tiene que ir por sobre el padre y por sobre la madre hacia Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La forma de esta escritura es una hipérbole. A ver, diga conmigo, hipérbole. A ver, hipérbole. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Pero se oye muy bonito. Hipérbole se le llama así porque añade al sentido, pues, una especie así de exageración, con lo que se aumenta en este caso el sentido, va más allá de lo que literalmente está escrito. Aborrecer es un verbo intenso, hermanos, porque a nadie nos gusta leer este versículo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no quiero aborrecer a mi padre ni a mi madre. ¿Qué le pasa? Pero la palabra aborrece es un sentido de exageración con la que aumenta en este caso, y el sentido va mucho más allá de lo que literalmente se escribe. Es un verbo intenso, y yo creo, hermanos, que este verbo fue intensificado para que nosotros comprendamos el gran valor de Cristo, para que tú y yo podamos entender lo que significa Cristo en nuestras vidas, para que tú y yo podamos entender el gran valor que tiene y debe de tener Cristo en nuestras vidas, el gran precio que se debe de estar listo de pagar.
Otra manera de clarificar el valor del cristianismo es la metáfora de tomar la cruz, en donde se transfiere del sentido literal de Cristo de cargar la cruz, se transfiere al sentido espiritual de nosotros ir cargando la cruz. Dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y es sumamente interesante esto, hermanos, porque la idea va más allá del proceso de cargar la cruz, a la idea del motivo, a la idea del propósito de por qué cargar la cruz. Quiere decir que vamos cargando ese instrumento que nos dará la muerte, y esa es la ironía, esa es la ironía. Es como estarle sacando filo al hacha que en un momento más va a cortar nuestro cuello. Cargar la cruz no es la simpleza de sufrimiento por tantos y tantos años de cristianismo, mis hermanos. No es así, no es de esa manera. Es más bien la decisión hecha, fíjese lo que le digo, es más bien la decisión hecha de que en cualquier momento estamos listos de ser muertos por nuestra fe. ¿Sí, hermanos? Estamos hablando de ofrecer la paga máxima por ser discípulos de Cristo. Si yo preguntara en esta mañana, ¿quiénes estamos dispuestos de ofrecer la paga máxima de llegar hasta la misma muerte por causa de Cristo? ¿Quiénes levantaríamos la mano? A ver, levante su mano. Muy bien, muy bien. Son poquitas manos con respecto a las que yo esperaba, pero está bien, no hay problema. Yo creo que qué bueno que estamos aquí hablando de esto. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuántos de los que levantaron la mano estamos dispuestos de ofrecer la paga máxima de ser muertos por causa de Cristo hoy? Ay, cambió la cosa más drásticamente, mis hermanos. De eso estamos hablando, de lo drástico, de lo drástico. Por esto, por lo que el cristianismo demanda, por lo que el cristianismo significa, es necesario, Iglesia de Cristo, que los hombres y las mujeres que habitamos la tierra, los hombres y las mujeres que nos llamamos cristianos y nos consideramos Iglesia de Cristo, pueblo del Señor, hagamos una evaluación de lo que esto conlleva. Dice el versículo 28, y me sigo muriendo de calor. Ay, dispensen, no tengo control sobre esto, hermanos. Porque ¿quién de vosotros, dice el verso 28, quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, dice el verso 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cristianismo, o ser cristiano, significa amar a Cristo más que a cualquier otra persona. Cristo declara que una evidencia del verdadero cristianismo, hermanos, es amarlo a Él más que a cualquier otra persona. Jesús utiliza una figura de idioma cuando Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la expresión aborrecer que utiliza Cristo no se emplea aquí en sentido literal de odiar. La figura es idiomática, ¿okay? Es de idioma. Se debe de entender más bien en el sentido de que el amor de Cristo ha de ser tan grande, pero tan grande, mis hermanos. El amor de Cristo, de usted hacia Cristo, tiene que ser tan grande que el efecto que cualquier otra persona, padre, madre, hermanos y aún uno mismo, debe de quedar en segundo plano.
¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. El amor de Cristo, de usted para con Cristo, debe ser tan grande que tiene que superar el amor a los que le rodean. Amén. Es como pensar que el resplandor del amor hacia Jesús va a palidecer cualquier otra relación afectiva. Entonces, esto significa que si yo quiero ser discípulo de Cristo, debo pagar el precio de amarlo por sobre cualquier otra persona. Él es más importante que cualquier otra persona. Amén. Él es más importante que cualquier otra persona. Amén. Permítame poner insistencia aquí. Si la insistencia es mía, pues perdónenme, pero si la insistencia es del Señor, acéptela. Amén. Cristo es mucho más importante que cualquier otra persona que a usted le rodea. Amén. Muy bien. Amar a Cristo más que a uno mismo. Como diríamos en inglés, ups. En español diríamos, uy, ¿verdad? Cristo exige que lo amemos a Él más que a cualquier otra persona, como acababa de decir. Pero aún va más allá y exige que lo amemos más que a nosotros mismos. A ver, levante la mano quien se ama a sí mismo. Levante su mano. Sea honesto, por favor. Levante su mano. Levante su mano, que yo sé que usted se ama a usted mismo. Gracias, ya la pueden bajar. Bueno, si una persona no está dispuesta a mostrar este amor a Jesús, no puede ser su discípulo. Esto fue precisamente lo que el Señor Jesús declaró cuando dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo podemos mostrar que amamos a Jesús? Nos lo explicaba nuestro hermano Carlos en una clase. ¿Cómo podemos mostrar que amamos al Señor? Y él mismo lo expresó en cierta ocasión cuando dijo: si me amas, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leerlos todos juntos para entrar en calor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es mi trabajo decirle la verdad, ¿ok? Para eso me ha llamado el Señor y para eso me ha puesto el Señor aquí. Muchas personas están dispuestas a ser llamadas cristianas, ¿ok? Pero no están dispuestas a obedecer a Cristo como lo manda la Biblia. Entonces, en vez de decirle o llamarle a esas personas cristianas, tendríamos que llamarle cristianas entre comillas. Y eso es lo triste. Porque entonces, si el cristianismo es entre comillas, pues eso quiere decir, mis hermanos, que caemos en la simpleza. Pierde la seriedad nuestra relación con el Señor. Hay obstáculos que nos impiden. Ya estoy como ajeno de la barrera y de la pared grandota. Pues sí, hay obstáculos, hay barreras que nos impiden entrar y entablar una relación seria y formal con nuestro Dios. Hay muchos que aparentan estar siguiendo a Jesús, pero no son verdaderos discípulos porque no quieren obedecerlo. Y ser cristiano, hermano, también significa admitir el compromiso de seguir a Cristo. Esto no tiene nada que ver conmigo, hermanos, por ser el predicador. Esto no tiene nada que ver con los líderes, por ser ancianos, o diáconos, o maestros, o evangelistas. ¿Qué es compromiso? ¿Cómo definimos nosotros compromiso? Que un cristiano verdadero renuncia para vivir para sí mismo y asume el compromiso de vivir para Cristo. ¿Recuerda usted las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20 cuando dijo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Ya se le había olvidado, ¿verdad? Pues ahí está Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesús usa un lenguaje figurado, hermanos, acá en Lucas, para explicar la actitud responsable del creyente de asumir compromiso ante su señorío. La frase tomar la cruz se refiere a dos conceptos: el de negarse a sí mismo
y el de asumir una responsabilidad. Tomar la cruz no es a la ligera, mis hermanos. Tomar la cruz es el negarse a sí mismo, número uno, y el de asumir un compromiso, una responsabilidad, número dos. Por ejemplo, los romanos obligaban al reo de muerte a cargar con una cruz, un palo así transversal, y lo obligaban a marchar por la ciudad para que todos supieran que tal persona había sido sentenciada a muerte. Y en cierta manera, con este paseo al patíbulo, al reo, pues el reo asumía su responsabilidad en el crimen del cual se le estaba acusando. Y Jesús declara que la persona que decide ser discípulo, la persona que determina ser discípulo de Cristo, debe cargar su propia cruz y seguir en pos de Él. Y Jesús sabe, hermanos, y tú y yo debemos saberlo, Jesús sabe que seguirlo a Él tiene un precio alto. Amén. No es cualquier cosa, mis hermanos. No es ni debe de ser un momento de emoción, sí, yo, a mí. Y luego ratito, ¿dónde quedó aquel? Pues quién sabe. Y en realidad no es fácil ser cristiano, ¿verdad que no es fácil, hermano? No es fácil ser cristiano, porque nos rechazan, porque recibimos críticas, la gente nos juzga, a veces se burlan y pasan muchas cosas alrededor de nosotros que la carga se hace difícil, hermanos, y se hace pesada. Jesús sabía perfectamente al enseñar esto y al proponer el discipulado que seguirlo a Él tiene un precio alto. Y usted y yo sabemos que honestamente el cristianismo no es cosa fácil. Pero es más difícil si no se comprende lo que esto significa. Por esta razón, toda persona, todo aquel que quiera ser un discípulo de Cristo, debe de tener en cuenta las exigencias que Cristo mismo plantea. Porque Cristo mismo las plantea. A fin de que tome una decisión responsable. Si una persona, hermanos y amigos, o si usted, por ejemplo, asume ligeramente el compromiso de seguir a Jesús, sin considerar las implicaciones, sin sentarse a hacer los cálculos, pues no será nada extraño si abandona la vida cristiana tan pronto sea presionado por alguna situación o por algunos conflictos derivados de esta decisión. Y esto lo ilustra Jesús con dos parábolas. La primera presenta la frustración de un hombre que comienza a construir un edificio, pero no puede terminarlo porque no ha calculado los costos de tal construcción. Y el resultado es que los demás comienzan a hacer ¿qué? Burla de él. La segunda parábola es similar a la primera. En ella Cristo presenta a un rey que va a pelear un batallón de 10,000 hombres contra otro que viene con 20,000 hombres. Oiga, sería una locura esta batalla. Sería un tremendo desastre esta batalla, por lo cual es necesario que pues, se hagan arreglos para evitar una desgracia innecesaria. Y el mensaje en ambas parábolas es exactamente el mismo. Es necesario calcular bien las implicaciones que tiene tomar una decisión. Un discípulo, hermanos y amigos, que no está dispuesto a aceptar las exigencias que Jesús hace, de modo que se manifiesten en su estilo de vida, no puede ser llamado discípulo. Porque no puede cumplir con la función requerida de un auténtico seguidor de Cristo. Se puede concluir entonces, hermanos, que ser cristiano significa amar a Cristo más que a cualquier otra persona. Asumir el compromiso de seguir a Cristo incondicionalmente y apreciar a Cristo más que a mis posesiones. Todos los verdaderos discípulos, todos los verdaderos cristianos que están comprometidos para seguir este camino con seriedad, han entendido la propuesta de Jesús. Y honestamente no es algo que se logra de la noche a la mañana. No es fácil de vivir. Es un proceso.
toda una vida, mis hermanos, de cambios, de transiciones, de progreso, de crecimiento, de madurez y sobre todo de compromiso y de responsabilidad que me empuja hacia arriba y me lleva hacia arriba hasta lograr el liderazgo que Dios planea en mi vida. Pero todos los verdaderos cristianos y todos los verdaderos discípulos que están comprometidos a seguir en este camino han tomado un compromiso no con el hombre, sino con Cristo mismo. No es algo fácil, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero sí les puedo decir una cosa, hermanos, a ciencia cierta. Ser discípulo de Cristo es el mejor de todos los caminos y es el único camino que conduce a la vida eterna. ¿Están de acuerdo conmigo? La pregunta es, ¿está usted dispuesto a tomar la decisión de ser un verdadero discípulo de Jesucristo? Me da mucho gusto que usted lo haga porque vale la pena hacerlo. Muy bien. Ese es el mensaje de hoy.